Según el propio relato de Vargas, todo comenzó a principios de los años 70, cuando coincidió con Pirulí en un evento de televisión. En aquel entonces, Jorge ya gozaba de cierta fama como galán de telenovelas, mientras que Pirulí era conocido principalmente por su estilo desenfadado y su simpatía natural. A primera vista, parecían pertenecer a mundos distintos. El uno era símbolo de elegancia masculina, el otro representaba la picardía popular. Sin embargo, en medio de esa diferencia surgió una conexión inmediata. Vargas recordaba con detalle aquel primer encuentro, una conversación breve detrás de cámaras, una risa compartida, una sensación de complicidad que no supo explicar. Fue como si nos reconociéramos de otra vida, habría dicho. Lo que comenzó como una amistad espontánea, se convirtió poco a poco en una relación más profunda, hecha de confidencias, encuentros secretos y una atracción mutua que ambos trataron de ocultar al mundo. La confesión de Vargas dejó claro que entre él y Pirulí existió mucho más que amistad. Lo definió como un amor prohibido, no porque fuera ilegal, sino porque era imposible de aceptar públicamente en el México conservador de la época. Los dos sabían que revelar esa verdad podría acabar con sus carreras. El público, acostumbrado a ver en Vargas al hombre ideal para las heroínas de las telenovelas, jamás habría tolerado que confesara una relación íntima con alguien como Pirulí, cuya imagen pública estaba marcada por la excentricidad y los rumores. Por eso, vivieron su relación en silencio, entre viajes, fiestas privadas y encuentros a escondidas. Había pasión, pero también miedo. Había ternura, pero también discusiones intensas sobre cómo manejar una verdad que los consumía por dentro. Vargas, en su confesión, admitió que hubo momentos en que pensó en dejarlo todo para vivir esa relación a la luz del día. Pero al final, siempre pesaba más el temor al escándalo, a la censura y al rechazo. Uno de los aspectos más dolorosos que reveló Jorge Vargas fue el papel que jugó la industria del entretenimiento en ese silencio. Según él, no solo se trataba de un miedo personal, sino de una verdadera presión externa. Los productores, los ejecutivos de televisión y hasta algunos colegas sabían, o al menos sospechaban, la cercanía entre él y Pirulí. Y aunque nadie lo decía de manera abierta, siempre existía la amenaza implícita. Si esto sale a la luz, tu carrera se acaba. Vargas recordó cómo, en más de una ocasión, recibió llamadas de advertencia o comentarios disfrazados de consejos. Cuida tu imagen, Jorge. No te conviene que te vean con fulano en ciertos lugares. La censura era silenciosa pero brutal, y eso lo llevó a tomar decisiones dolorosas, como distanciarse públicamente de Pirulí en determinados momentos, o incluso negar la profundidad de su relación cuando algún periodista lo cuestionaba. La confesión de Vargas también arrojó una nueva luz sobre la personalidad de Pirulí. Detrás de la sonrisa y el humor que desplegaba en los escenarios, había un hombre sensible, consciente de las limitaciones que le imponía el contexto social. Vargas contó que Pirulí sufría en silencio, que muchas veces bromeaba sobre lo que nunca podrían decir abiertamente, pero que en el fondo sentía un dolor real por no poder vivir su verdad con libertad. En varias ocasiones, Pirulí intentó poner fin a la relación, convencido de que nunca podrían tener un futuro juntos. Sin embargo, la conexión emocional entre ambos era tan fuerte que siempre volvían a encontrarse. Éramos como dos imanes, dijo Vargas. Podíamos alejarnos por meses, pero siempre terminábamos buscándonos otra vez. Otro aspecto de la confesión que sorprendió a quienes lo escucharon fue la manera en que esta relación secreta influyó en la vida personal de Vargas. Sus matrimonios, sus romances públicos y hasta algunas de sus decisiones laborales estuvieron marcadas por la necesidad de proteger ese secreto. Vargas reconoció que, en más de una ocasión, se casó o inició una relación con mujeres no por amor verdadero, sino como una estrategia para desviar la atención de la prensa y del público. Este sacrificio no fue menor. Significó vivir años con una especie de doble vida, atrapado entre la imagen pública del galán heterosexual
y la realidad íntima de un hombre que amaba profundamente a Pirulí. En sus palabras, fue una carga emocional devastadora que lo persiguió hasta sus últimos días. La parte más conmovedora de la confesión fue el reconocimiento del arrepentimiento. Vargas admitió que, si pudiera volver atrás en el tiempo, habría actuado de otra manera. Me faltó valor, dijo. Me faltó el coraje para decirle al mundo que amaba a Pirulí. Ese arrepentimiento lo acompañó durante años, y se intensificó cuando la salud de Pirulí comenzó a deteriorarse. Vargas narró entre lágrimas cómo estuvo junto a él en sus momentos más difíciles, siempre en silencio, siempre lejos de los reflectores. La impotencia de no poder sostener públicamente esa relación lo atormentaba. Me dolió más esconderlo que vivirlo, afirmó. Y esas palabras quedaron grabadas como un testimonio desgarrador de lo que significa vivir un amor prohibido en una sociedad que no estaba preparada para aceptarlo. Finalmente, para Vargas la confesión no fue solo un acto de honestidad, sino también de liberación. Sabía que al decirlo en sus últimos días ya no corría riesgos personales ni profesionales, pero más allá de eso, quería dejar un mensaje: que los secretos guardados por miedo terminan destruyendo a las personas desde dentro. Según quienes lo acompañaron en sus últimos días, después de hacer esta confesión, Vargas mostró una serenidad que no había tenido en mucho tiempo. Era como si, al soltar ese peso, hubiera recuperado una paz interior que le había sido negada durante décadas. La confesión no dejó indiferente a nadie. Algunos familiares se sorprendieron, otros dijeron que ya lo sospechaban, y unos pocos reaccionaron con incomodidad. Sin embargo, todos coincidieron en algo. La sinceridad de Vargas en esos momentos era incuestionable. No había en sus palabras afán de escándalo ni deseo de protagonismo. Era simplemente la necesidad de contar su verdad antes de irse. Incluso algunos de sus colegas, al enterarse de la revelación, reconocieron que comprendían mejor ciertos comportamientos de ambos. Ahora todo encaja, dijo un productor con el que trabajó en los 80. Había algo en la relación entre ellos que iba más allá de la amistad, pero nunca nos atrevimos a hablarlo. Aunque Pirulí ya no estaba presente físicamente para responder a esa confesión, muchos consideran que las palabras de Vargas fueron también un homenaje póstumo. Al reconocer públicamente, aunque fuera tarde, el vínculo que los unía, le dio a Pirulí un lugar diferente en la historia, no solo como comediante entrañable, sino como alguien que compartió con uno de los grandes galanes de la televisión mexicana, una relación marcada por la pasión y el sacrificio. La muerte de Jorge Vargas no solo significó la partida de uno de los actores más queridos de México, sino también la apertura de un capítulo inesperado en la historia del espectáculo nacional. Su confesión final sobre Pirulí, ese secreto que había guardado durante décadas, se convirtió en el centro de conversaciones, titulares y debates. Lo que comenzó como un murmullo dentro de su círculo íntimo, pronto se transformó en un fenómeno mediático que dividió opiniones y obligó a reconsiderar el legado de ambos. Cuando la noticia de la confesión comenzó a circular, los principales periódicos y programas de espectáculos reaccionaron con rapidez. Algunos optaron por el tono sensacionalista, destacando la palabra escándalo en sus titulares. Otros, en cambio, trataron el tema con respeto, subrayando el carácter humano de la revelación y la valentía de Vargas al abrir su corazón en sus últimos días. Las redes sociales, siempre rápidas para amplificar cualquier tema, se llenaron de comentarios. Los admiradores de Vargas se dividieron entre quienes aplaudían su sinceridad y quienes, aún anclados en prejuicios, cuestionaban su decisión de hablar tan tarde. No faltaron quienes recordaron que, de haberlo dicho en vida, su carrera quizás habría terminado antes de tiempo. Sin embargo, la mayoría coincidía en algo. Aquella confesión lo humanizaba aún más y mostraba un lado vulnerable que lo acercaba al público de una manera distinta. La confesión también abrió un debate más amplio sobre el peso de la censura y los prejuicios en la industria del entretenimiento mexicano. Críticos y académicos comenzaron a reflexionar públicamente sobre cuántos artistas habían vivido historias similares,
obligados a ocultar aspectos esenciales de su identidad para no perder contratos ni arriesgar su reputación. Programas de debate televisivo invitaron a periodistas veteranos que confirmaban, entre líneas, que todos sabían de ciertos secretos de los famosos, pero que la época no permitía decirlos en voz alta. La revelación de Vargas fue vista entonces como un ejemplo de cómo los artistas, más allá de su fama, también eran víctimas de un sistema que exigía perfección y apariencias inmaculadas. Si para Jorge Vargas la confesión fue un acto de liberación personal, para la figura de Pirulí significó un cambio de perspectiva histórica. Hasta ese momento, su recuerdo estaba asociado principalmente a la comedia ligera, al humor sencillo que arrancaba carcajadas sin mayor pretensión. Tras la confesión, el público comenzó a verlo bajo una nueva luz, la de un hombre que, detrás de la risa, había llevado una vida marcada por la discreción y el sacrificio. Los homenajes que se realizaron después de la confesión incluyeron un tono distinto. Ya no se hablaba solo del comediante carismático, sino también del ser humano que había compartido un vínculo íntimo con uno de los grandes galanes de la televisión. Para muchos, fue como descubrir que debajo de la máscara de Pirulí había un corazón que había amado profundamente y que había sufrido las consecuencias de un amor silenciado. La familia de Vargas, en especial sus hijos, reaccionó con una mezcla de sorpresa y comprensión. Algunos admitieron que sospechaban la cercanía especial entre su padre y Pirulí, pero nunca imaginaron la profundidad de esa relación. En entrevistas posteriores, señalaron que, aunque al principio la revelación les generó desconcierto, con el tiempo comprendieron que se trataba de una parte esencial de la vida de su padre que merecía ser reconocida. «No lo juzgamos», dijo uno de sus hijos. «Al contrario, lo entendemos. Vivió en un tiempo donde no podía hablar. Lo importante es que, al final, tuvo el valor de decirlo». Estas palabras fueron aplaudidas por muchos sectores de la opinión pública, pues reflejaban empatía y aceptación frente a una verdad que para otros podrían haber resultado incómoda. La confesión no opacó la trayectoria artística de Jorge Vargas. Al contrario, la enriqueció con una dimensión más humana. La gente siguió recordando sus actuaciones en telenovelas, sus canciones y su presencia magnética en el escenario. Pero ahora, además, lo veían como un hombre que había amado intensamente y que había sufrido en silencio por no poder vivir plenamente ese amor. Las generaciones más jóvenes, que conocieron la historia a través de documentales y artículos, comenzaron a valorar a Vargas no solo como artista, sino como símbolo de una época en la que los sentimientos debían esconderse. En ese sentido, su confesión final se convirtió en un acto político, aunque él nunca lo hubiera planeado así. Una denuncia silenciosa contra los prejuicios que dominaron el espectáculo durante décadas. Quizás el aspecto más trascendente de la confesión fue el mensaje que dejó para las nuevas generaciones. En un mundo donde poco a poco se abren espacios para la diversidad y la aceptación, las palabras de Vargas resonaron como un recordatorio de lo que significa vivir reprimido. Su historia con Pirulí se convirtió en una advertencia. Los secretos impuestos por la sociedad terminan carcomiendo el alma, y la verdadera libertad solo llega cuando uno se atreve a vivir su verdad. Diversos colectivos y críticos culturales tomaron la confesión como punto de partida para charlas y conferencias sobre la representación de la diversidad en los medios. El nombre de Jorge Vargas se mencionó en paneles y debates donde antes nadie habría imaginado incluirlo. Su verdad, tardía pero poderosa, se transformó en inspiración para quienes luchan por un mundo más inclusivo. Uno de los aspectos más conmovedores que dejó la confesión fue la reflexión sobre lo que Jorge Vargas y Pirulí nunca pudieron vivir. Si bien compartieron momentos intensos y felices, también estuvieron limitados por el miedo constante. Nunca pudieron caminar de la mano por las calles, nunca pudieron mostrarse abiertamente en una fiesta, nunca pudieron declarar en público lo que sentían. Esa ausencia de gestos sencillos, que para otras parejas resultan naturales, fue un vacío enorme en sus vidas. Nos amamos,
pero siempre a medias, dijo Vargas en su confesión. Nunca tuvimos el valor de gritarlo al mundo, y eso me duele hasta hoy. Estas palabras, repetidas en varios medios, se convirtieron en una especie de epitafio simbólico de su relación con Pirulí. El eco de aquella confesión sigue vivo. No se trata solo de un chisme del espectáculo, ni de un episodio más en la vida de un actor famoso. Es la historia de dos hombres que se amaron en silencio, atrapados por una época y una industria que no les permitió ser libres. Es también la muestra de que, aunque las verdades se oculten durante años, tarde o temprano encuentran la manera de salir a la luz. Antes de morir, Jorge Vargas decidió liberar su alma, confesar lo que había callado demasiado tiempo y darle a Pirulí el lugar que merecía en su vida. Con esa confesión, no solo se reconcilió consigo mismo, sino que también dejó una lección poderosa, que el amor, en cualquiera de sus formas, no debería jamás esconderse ni avergonzarse. Hoy, al recordar a Jorge Vargas y a Pirulí, no solo evocamos risas, canciones y actuaciones memorables, también evocamos el eco de una verdad que nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir sin máscaras, de amar sin miedo y de dejar que la historia se escriba con la tinta de la autenticidad. La historia de Jorge Vargas y su confesión final sobre Pirulí no es simplemente un capítulo más en la memoria del espectáculo mexicano. Es el testimonio de una vida marcada por el silencio y el miedo, pero también por un amor que, aunque oculto, nunca dejó de existir. Con sus palabras antes de morir, Vargas rompió las cadenas que lo habían atado durante décadas y ofreció al mundo una lección invaluable. La verdad, por dolorosa o incómoda que sea, siempre libera. Hoy, su legado no solo vive en sus canciones y actuaciones, sino también en el eco de esa valentía tardía, que invita a reflexionar sobre la importancia de amar sin miedo y vivir con autenticidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de emoción, verdad y memoria. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir este video con tus amigos. Tu apoyo nos permite seguir creando contenidos profundos, humanos y cercanos, donde la vida de los grandes personajes del espectáculo se cuenta con la honestidad y la sensibilidad que merecen. Suscríbete ahora y no te pierdas nuestras próximas historias llenas de emoción, análisis y recuerdos inolvidables. En los pasillos apagados de la memoria colectiva de México, pocos nombres resuenan con tanta fuerza y nostalgia como el de Jorge Vargas, uno de los actores y cantantes más queridos de la televisión y el cine nacional. Su carrera, marcada por el brillo del éxito, estuvo también atravesada por sombras de rumores, especulaciones y silencios que lo persiguieron durante décadas. Sin embargo, lo que pocos sabían es que, antes de dejar este mundo, Vargas decidió romper con ese mutismo que lo había caracterizado en ciertos aspectos íntimos de su vida. Su confesión final giró en torno a una figura igualmente enigmática y entrañable para el público: Pirulí, aquel personaje y aquella persona que marcaron no solo una época del entretenimiento, sino también la vida del propio Vargas de una manera insospechada. Durante los años 70 y 80, la televisión mexicana vivía una especie de edad dorada. Las telenovelas, los programas de variedades y los concursos se habían convertido en el motor principal del entretenimiento familiar. Millones de hogares se reunían cada noche frente a la pantalla chica, en blanco y negro primero, a color después, para emocionarse con los dramas, reír con los cómicos y dejarse seducir por los cantantes. En ese contexto, Jorge Vargas se erigió como una de las figuras más queridas, un hombre de porte elegante, voz melodiosa y carisma innato que parecía destinado a conquistar tanto los escenarios como los corazones. En paralelo, emergió la figura de Pirulí, cuyo apodo simpático escondía una vida personal compleja y un talento único. Pirulí no era únicamente un personaje televisivo. Era, en cierta manera, la representación viva de un México que quería reírse de sí mismo,
que buscaba alivio en el humor ligero en medio de los problemas cotidianos. Su forma de hablar, su estilo estrafalario y su cercanía con el pueblo lo convirtieron en un icono popular. Para muchos, Pirulí era sinónimo de frescura, de alegría, de esa chispa inagotable que solo algunos pocos artistas poseen. Pero, como suele suceder, detrás de esa máscara de humor había mucho más de lo que se veía en pantalla. Con el paso del tiempo, los rumores acerca de la relación entre Jorge Vargas y Pirulí comenzaron a circular en los círculos cerrados del espectáculo. Algunos hablaban de una amistad entrañable, otros de rivalidad encubierta, y no faltaban los que especulaban sobre secretos mucho más íntimos. En aquella época, hablar abiertamente de ciertos temas era prácticamente imposible. El conservadurismo social y las presiones de la industria imponían un muro de silencio alrededor de todo aquello que pudiera considerarse escandaloso o fuera de la norma. Jorge Vargas, siempre cuidadoso con su imagen pública, optó por el silencio. Cada vez que algún periodista se atrevía a rozar el tema en una entrevista, él desviaba la conversación con maestría, usando su sonrisa seductora y su voz grave para evitar cualquier polémica. Pirulí, por su parte, jugaba con la ambigüedad. En ocasiones lanzaba bromas en doble sentido. En otras, se refugiaba en el personaje para esquivar las preguntas incómodas. Así, el misterio se fue alimentando poco a poco, hasta convertirse en una de esas historias no contadas que sobreviven en los pasillos del chisme artístico durante generaciones. Los últimos años de Jorge Vargas estuvieron marcados por un deterioro físico evidente. El actor, que alguna vez fue símbolo de vitalidad, comenzó a perder fuerzas. El diagnóstico que recibió, del que habló solo en círculos íntimos, lo enfrentó a su propia fragilidad y lo obligó a replantearse muchas cosas. La cercanía de la muerte, dicen los psicólogos, actúa como un espejo implacable. Nos muestra no solo lo que fuimos, sino también lo que dejamos de decir, de hacer, de confesar. Fue en ese proceso de introspección donde Vargas decidió finalmente hablar. No lo hizo frente a las cámaras de un programa de televisión, como algunos habrían esperado, sino en conversaciones privadas con familiares y amigos cercanos. Sin embargo, parte de esas palabras trascendieron, recogidas por periodistas que lo visitaron en sus últimos meses, y por allegados que consideraron que el público merecía conocer la versión real de los hechos. Lo que Vargas reveló sobre Pirulí no fue un simple detalle de la vida cotidiana. Fue un secreto que explicaba muchos silencios, muchos gestos y muchas actitudes que, en retrospectiva, cobraban un sentido distinto. Antes de entrar en los aspectos más polémicos de su confesión, es importante entender la base de la relación entre Vargas y Pirulí. Ambos compartieron años de trabajo en sets de televisión, giras, presentaciones y reuniones sociales. En un medio tan competitivo, donde las envidias y los egos suelen separar más que unir, ellos habían encontrado un lazo auténtico, cimentado en la confianza y en la complicidad. Vargas siempre admiró en Pirulí esa capacidad de conectar con la gente sencilla, de hacer reír a carcajadas sin necesidad de guiones elaborados. Pirulí, por su parte, respetaba en Vargas la disciplina profesional y la elegancia con la que se manejaba en cada escenario. Esa amistad, sin embargo, también tenía zonas grises. Hubo momentos de distanciamiento, discusiones y reconciliaciones. Lo que pocos sabían es que, detrás de esos altibajos, había un secreto compartido que los ataba de una manera mucho más profunda de lo que la opinión pública imaginaba. De acuerdo con personas cercanas a Vargas, su primera confesión sobre Pirulí surgió en una noche de hospital, cuando el actor, consciente de que su tiempo se agotaba, pidió hablar a solas con uno de sus hijos. Con voz quebrada, relató que durante años había guardado silencio sobre la verdadera naturaleza de su relación con Pirulí. No se trataba solo de una amistad, ni tampoco de una simple complicidad artística. Pirulí y yo compartimos algo que va más allá de lo que la gente puede entender, habría dicho Vargas. Y callarlo tanto tiempo me ha pesado más de lo que imaginé.
Estas palabras, aunque vagas, encendieron la curiosidad de quienes lo escuchaban. ¿Se trataba de un romance oculto, de algún secreto profesional relacionado con contratos, fraudes o decisiones empresariales? ¿O acaso se refería a un episodio trágico que habían vivido juntos? El misterio se expandió, y las versiones comenzaron a multiplicarse en los pasillos del espectáculo. Para comprender el peso de esta confesión, es necesario situarse en el México de las décadas pasadas. Hablar abiertamente sobre relaciones personales que desafiaban las normas sociales era prácticamente un suicidio mediático. La prensa de espectáculos, aunque vivía del escándalo, también era cruel. Destruía reputaciones y levantaba muros de censura implícita. Por eso, figuras como Vargas y Pirulí aprendieron a sobrevivir a base de silencios estratégicos, de medias sonrisas y de evasivas inteligentes. En ese contexto, la confesión de Vargas poco antes de morir se vuelve aún más significativa. No era solo una revelación íntima, sino también un acto de valentía frente a décadas de represión mediática y social. Era como si, al borde de la muerte, Jorge Vargas hubiera decidido liberarse de un peso que ya no tenía sentido seguir cargando. Mientras Vargas callaba, Pirulí siguió construyendo su propio legado, aunque para muchos quedó asociado a un estilo de humor ingenuo y a un apodo que evocaba dulzura. Quienes lo conocieron de cerca aseguran que era un hombre complejo, con profundas inseguridades y una sensibilidad artística única. Su cercanía con el público era real, pero detrás del escenario enfrentaba sus propias batallas. Vargas fue testigo de muchas de esas luchas, y en más de una ocasión fue su confidente. La confesión final del actor, entonces, no solo revelaba una verdad personal, sino que también arrojaba nueva luz sobre la figura de Pirulí, obligando a repensar su legado más allá de los estereotipos. Cuando Jorge Vargas pronunció aquellas primeras palabras en la penumbra de una habitación de hospital, muchos de sus familiares pensaron que se trataba de un desahogo pasajero, una especie de desvarío propio de alguien que se enfrenta a la fragilidad del cuerpo. Pero pronto quedó claro que lo que estaba revelando tenía un peso profundo y un trasfondo real. No eran palabras al aire, era una verdad que había permanecido oculta durante décadas y que, al final de su vida, reclamaba salir a la luz. Lo que Vargas confesó sobre Pirulí fue, en esencia, una historia de amor, dolor y secretos compartidos. Una historia que, por los prejuicios de la época, nunca pudo ser contada en voz alta. Y sin embargo, fue esa historia la que marcó gran parte de sus decisiones personales y profesionales.